Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Político. En el Ecuador se conversan dos cosas, si reformas constitucionales o irnos a una asamblea constituyente. Es por ello que hoy tenemos un programa con dos invitados. Por una parte, a la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, y al abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con ellos vamos a conversar qué es lo más factible para el país a mediano y largo plazo. ¡Comenzamos! Para Marcelo Espinel, ¿es lo más sano ir a una constituyente o una reforma para evitar menos gasto y menos tiempo es lo que necesita el Ecuador? Bienvenido, muy amable. Gracias, Tadeo. Muy buenas noches. Un saludo cordial a tu audiencia. Pues yo creo que tú topaste el punto específico. El ahorro de dinero es importante en este momento que atraviesa el Estado. Una asamblea constituyente resulta un proceso muy costoso. En segundo lugar, la debilidad del sistema de partidos políticos no genera un ambiente propicio para ir hacia un proceso constituyente. Probablemente un proceso constituyente en estas circunstancias está lleno de personalismos o de partidos políticos que realmente no tienen una base social amplia que representa distintos sectores de la ciudadanía y eso pueda dar como resultado una integración que pueda ser perjudicial para los derechos de los ecuatorianos. La enmienda o la reforma parcial es el camino. Lo que se pretende cambiar, lo que se ha anunciado por parte del presidente de la República, se lo puede realizar a través precisamente de procesos de reforma, procesos de enmienda, y que creo que resultarían más beneficiosos para el país. En este caso, con lo que usted menciona, que no habría como que los cuadros esenciales de la idea de, por ejemplo, ir a una constituyente, también habría el miedo de lo que se enmarcó en esta elección, de la polarización, de que existen casi que solo dos partidos en el legislativo próximo a empezar el 14 de mayo. ¿Eso también se vería repercutido en caso de ir a una constituyente? Bueno, hay dos alternativas. La una es que sí que se dé esta polarización. La polarización existe, es evidente. Hay un novoísmo y un correísmo bastante marcado en el país y eso podría repetirse en un proceso de elección de asambleístas constituyentes, pero también depende de cuáles sean los requisitos que podría plantear el presidente de la República para ser parte de esta constituyente. Recordemos que la forma de elección, los requisitos, la integración, la convocatoria es determinada en un decreto de convocatoria de consulta. Perfecto. Entonces, podríamos decir que tal vez esto pueda ser muy similar a la constituyente de Montecristi del año 2009 o algo completamente distinto. Pero ahí tomando en cuenta, por ejemplo, me voy a la Constitución, al proceso que se dio en 1997, cuando Fabián Alarcón dijo que sea todo por voto popular o una parte por voto popular y otros por delegados de las distintas entidades del Estado. Aquí, ¿qué sería lo más sano contemplando toda esta polarización? Yo insisto que el proceso constituyente no es la mejor salida. Yo creo que tenemos que irnos a través de un proceso de enmienda constitucional o reforma parcial a la Constitución a través de la Asamblea Nacional. No encuentro una alternativa, como bien dices tú, más sana, menos peligrosa a través de una Asamblea Constituyente. Definitivamente no es el camino. No es el camino, pero los cuadros que están hoy en la Asamblea, ¿siente usted que podrían ayudar para buscar el camino a esta reforma, que es lo que se busca? Por lo que yo siento que hay gente que no tiene una lectura más allá de la visión de partido. ¿Qué garantía tenemos de que los posibles constituyentes sí tengan esta visión? Entonces, ahí está precisamente el problema. Yo creo que aquí hay que jugar con las fichas que tenemos. Los partidos políticos colocaron a sus candidatos, los ciudadanos decidieron escogerlos, independientemente de que tal vez algunos se pongan en duda su conocimiento, su experiencia, su capacidad en ámbitos legislativos, pero es lo que tenemos. Y eso es parte del respeto a la institucionalidad, porque si no, el día de mañana, digamos, fuera todos, váyanse a sus casas, integremos una nueva legislatura, ojalá ahora sí con las personas que nos caigan bien, y de esa manera aprobemos una nueva constitución. Y ese creo que es el problema, Tadeo. Tratamos de Ey, jugar cada 4 años al laboratorio de la democracia y tratamos de inventarnos algo para el Estado ecuatoriano, pasamos de procesos constituyentes, de consejos transitorios, de consultas populares, y no existe un verdadero respeto a la institucionalidad.
Y eso impide que el país pueda proyectarse de cara al futuro, eso impide que realmente se fortalezcan no solo las organizaciones políticas, sino también las instituciones que conforman el Estado. Yo soy enemigo de estos laboratorios de la democracia porque lamentablemente lo que han hecho simplemente es minar al tejido social. Y no por algo la Asamblea tiene bajos índices de credibilidad, por esto mismo que usted dice, que son laboratorios de democracia, por la inestabilidad. Y el mejor ejemplo fue la muerte cruzada, pero no siente que uno podría, nuevamente el presidente no va a decir, ya, me cansé, el correísmo no me ayuda, es una traba, por más que se dice ADN que está por alcanzar los 77 votos, es decir, nuevamente muerte cruzada. Yo creo que no. A ver, vamos por partes. Coincido contigo en el hecho de que la Asamblea Nacional tiene una bajísima calificación, pero date cuenta que ni siquiera empieza funciones y ya tiene una mala calificación. Por ¿Y es eso. por qué? Porque independientemente de quienes la integren, la institución como tal ya tiene un mal concepto dentro de la ciudadanía. La ciudadanía escucha Asamblea Nacional e inmediatamente piensa amarre, piensa en mayoría, piensa en cualquier tipo de adjetivo calificativo negativo, y eso es lo que lamentablemente estamos atravesando como país. En segundo lugar, mira, dentro de mi lectura política yo creo que el gobierno va a tener relativa gobernabilidad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque más allá de que tenga o no los 77 votos, que es más fácil lograrlo en razón de la postura del Partido Social Cristiano, en la disidencia de algunos miembros de la Revolución Ciudadana y de Pachacutic, hay un punto importante y es que es prácticamente imposible que se logren más de los 101 votos que se requerirían para poder enjuiciar políticamente a los ministros o destituir al presidente de la República. Entonces, en ese sentido, pues va a ser mucho más fácil que el presidente de la República pueda tener una gobernabilidad sin una debida fiscalización, que es lo que me preocupa, y la aprobación de normativas, al menos dentro de las leyes ordinarias, va a ser algo relativamente fácil. ¿Dónde está el reto? En las enmiendas constitucionales. Recordemos que las enmiendas constitucionales requieren de las 2/3 de los votos y eso ya se puede volver algo cuesta arriba. La reforma parcial no tanto porque con una mayoría absoluta se acepta la reforma y después se pasa a un proceso de plebiscito. Entonces, yo no le veo tan compleja la gobernabilidad que pueda tener Daniel Noboa en los siguientes 4 años. Pero esta gobernabilidad no se la puede ya estar viendo cuestionada, o más que cuestionada, enfrentada por el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que dictaminó que se arme una comisión de varias instituciones, ejecutivo, legislativo, para hacer un tema de seguridad, pero el ejecutivo hasta el momento no envía su terna. No es una manera de decirle, quiero gobernabilidad, pero también quiero jugar a mis reglas del juego. Sí, y eso es preocupante, porque una cosa es la gobernabilidad que puede darse dentro del plano político, pero otra es el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que en este caso es la Corte Constitucional. Estamos frente a un presidente de la República que de manera constante incumple con las normas, que incumple con, en este caso, el pronunciamiento de la más alta corte del país, y eso pues termina minando el Estado de Derecho. Y veamos que esto no es el único incumplimiento que tiene el presidente Noboa. Recordemos también, más allá de afectos o desafectos y de una sentencia ejecutoriada que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass, la irrupción en la Embajada de México fue un irrespeto al derecho internacional. Recordemos que En también el no efecto. pedir licencia para hacer campaña también es un incumplimiento de la normativa legal vigente. Recordemos también que el hecho de que el presidente no envíe su terna para poder integrar el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, es aportar en la inestabilidad que existe dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, lamentablemente, el presidente de la República, por un lado, dice que quiere un nuevo Ecuador, pero repite las prácticas de organizaciones políticas y exautoridades que lamentablemente no defendían y fortalecían el Estado de Derecho. Por ejemplo, tomando una frase de José de la Gasca, ministro de Gobierno, que se la dijo a Carlos Vera, dice, definitivamente hay que escuchar, hay que ver, hay que entender, pero también hay que saber que no es un cheque en blanco y hay que saber que también que el clima social y el político están en las mejores opciones. O sea, ahí estamos entendiendo un poco que el gobierno
tiene su lectura, sus pálpitos de comodidad, por el cual dice, voy a ir por la que mejor me convenga. Pero aquí estamos viendo que también ellos se ponen soga al cuello al momento. Sin duda que sí, yo lo que creo que, mira, a la larga es una lectura muy personal y es que el presidente de la República creía que no va a convocar a una asamblea constituyente. Creo que al final del día él va a tener cooptadas directa o indirectamente todas las instituciones del Estado y no le resultaría conveniente un proceso constituyente. Con una mayoría en la Asamblea Nacional, que es lo que probablemente va a tener, un Consejo de Participación Ciudadana que se está alineando más hacia el gobierno que hacia la oposición, y a partir de eso conformar un Consejo de la Judicatura con ternas que sean pues reconformadas desde la Aprobadas. Asamblea Nacional con una mayoría, desde la Fiscalía General del Estado con una fiscal prorrogada y protegida por el presidente, desde una Defensoría Pública que ya fue cuestionada por los chats de la Liga Sur, cómo fue integrada esta terna al Consejo de la Judicatura. Lo mismo al respecto de la Corte Nacional de Justicia, podría tener una mayoría en el Consejo de la Judicatura el presidente de la República. Si ya tienes mayoría en el Consejo de la Judicatura, en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Participación Ciudadana, además de un cuestionado concurso de renovación de la Corte Constitucional, ¿para qué quieres una constituyente? Bueno, hay quienes dicen que es que gusto y criterio del presidente, no, quiero mi constituyente para también marcar la historia, pero hay quienes dicen, como usted lo comparte, de que es exagerado, porque si vamos a los tiempos, por ejemplo, la de 1979 tomó 3 años, la de 1997, 15 meses, en el caso de Rafael Correa en el 2007, 18 meses. Tiempo es lo que menos tiene para perder el gobierno. Y yo creo que también sería un desgaste muy fuerte porque atraviesa estos tres procesos eleccionarios, ¿no? La convocatoria de la constituyente, la integración de la constituyente y el referéndum ratificatorio. Entonces, dentro de este escenario sería un desgaste político para el presidente de la República. Creo que adicionalmente el costo es demasiado alto, aproximadamente 60 millones de dólares por cada una de las elecciones, adicionalmente del costo de cada una de las constituyentes, perdón, del proceso constituyente como tal. Yo creo que el Ecuador no está atravesando un proceso de bonanza y más bien el presidente de la República debería enfocarse en tratar de solucionar los problemas que durante un año y medio no solucionó y que de esta manera, pues, trate de satisfacer las expectativas de los ecuatorianos que votaron por él. Finalmente, para Marcelo Espinel, como subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y como abogado, ¿cuáles son tres reformas esenciales que debe presentar el Ejecutivo para usted para mejorar una constitución que se la ha venido cuestionando desde hace unos 3 años para atrás y al presente la gente dice, quiero algo nuevo, quiero un texto nuevo, que el papel aguante? A ver, partamos más bien de lo que no hay que reformar. Creo que la parte dogmática de la Constitución, la parte referente al catálogo de derechos que tenemos los ciudadanos, es un avance, es algo que termina siendo un referente a nivel internacional y eso es algo que tiene que mantenerse. Y la misma Constitución es clara al respecto de que ninguna norma puede ser regresiva en materia de derechos, incluso la propia reforma de la Constitución. Y eso hay que dejarlo por sentado. Se ha puesto en evidencia tres aspectos. La primera es que es necesario eliminar la facultad de designación de autoridades, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es algo que tiene que modificarse de una vez por todas, porque ese laboratorio de la democracia, ese invento de la democracia es algo que no ha dado resultados y se ha convertido en el botín del gobierno de turno. En segundo lugar, el Consejo de la Judicatura no debe tener ni facultades de designación de jueces ni facultades disciplinarias al respecto de la posible destitución de jueces. El Consejo de la Judicatura, en el caso de que no sea eliminado, tiene que limitarse a la administración del servicio público de justicia. Es decir, que la función judicial tenga las herramientas, los implementos, la infraestructura necesaria para cumplir con sus obligaciones. Un órgano administrativo. Netamente. Y creo que hay un par de reformas más, por ejemplo, relacionadas a cuál es el rol de la función electoral. Entiéndase si es que el Consejo Nacional Electoral debe ser una entidad permanente
durante todo el tiempo de vida del Estado ecuatoriano, solo tiene que ser un organismo que se active en elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con su función de fortalecer a los partidos políticos, de controlar a los partidos políticos, y si es que esto no se está cumpliendo adecuadamente, es mejor que eliminemos al Consejo Nacional Electoral durante este rol permanente, que solo se active en elecciones y sea el Tribunal Contencioso Electoral el que únicamente procese aquellas infracciones que puedan estar cometiendo los partidos políticos y en ese momento apoyar en la depuración de los mismos. En esa misma línea creo que es importante que repensemos el sistema de financiamiento de la política. La política no puede seguir siendo financiada tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, con aportes del Estado que terminan siendo un gran negocio para las organizaciones políticas y también con aportes individuales difíciles de fiscalizar, que terminan siendo la puerta de entrada del crimen organizado en el financiamiento de las campañas. Bueno, ahí está la lectura de Marcelo Espinel, quien coincide que hay que reformar más bien es el fondo de cada uno de estos organismos. En el tema del CNE, yo creo que rescato algo que usted menciona. Un detalle, el país vive casualmente, constantemente en elecciones. Uh-huh. Ese creo que es un detonante para limitar el CNE. Sin duda que sí, y eso se ha convertido en un negocio. Si es que las organizaciones políticas reciben no únicamente fondos partidarios permanentes, sino el fondo de promoción electoral, y se han generado estratagemas de corrupción al respecto de eso, pues es un gran negocio constituir una organización política. Presento un candidato que sé que no va a ganar, sé que voy a recibir dinero del Estado para hacer campaña y voy a obtener uno de dos beneficios. Posiciono mi nombre probablemente para una próxima elección, o en su defecto llega un acuerdo con el medio de comunicación que recibe esta pauta electoral para que una parte de ese dinero, es decir, mi tajada, llegue a la organización política o al candidato que prestó su nombre. Lamentablemente, si es que esto no cambia, la política seguirá teniendo esta categorización tan negativa por parte de los ciudadanos. Ahí estaba la lectura de Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, de lo que es la coyuntura política que atraviesa el Ecuador en este momento. Muchísimas gracias, Marcelo, por su tiempo. Ha sido un gusto, Tadeo. Muy amable y seguimos con más.